ustedes ya tendrían como tal el link para que puedan acceder a este contenido todas las veces que consideren, así como, ¿por qué no?, ustedes puedan compartir con sus compañeros de trabajo o amigos para que también se puedan ver beneficiados de toda la información que vamos a ver en esta sesión. Las inquietudes que puedan presentar, por favor, tomen nota de estas para que al final de la sesión, y si el tiempo está a nuestro favor, pues podamos resolverlas con el mayor de los gustos. Y ustedes se preguntarán qué vamos a ver en esta sesión. Y básicamente vamos a ver dos resoluciones que han generado alto impacto en el proceso de pago y los aportes a los sistemas de la protección social. Una es la resolución 454, la cual tiene diversos cambios en la planilla pila, y finalizaremos con la resolución 686, la cual implementó de una forma flash, por así decirlo, urgente, algunos cambios teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que nos encontramos hoy en día. Vamos a dar inicio entonces a continuación con la resolución 454, la cual deberemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, esta resolución se implementa en 3 fases. Es decir, que es una resolución bastante robusta que tiene que ser implementada en diferentes fases o en diferentes periodos de tiempo. Veremos inicialmente unos cambios que se implementaron hace un mes, el 1 de abril, con unos cambios que fueron, digamos, de alto impacto para una población muy importante, y son aquellas personas, aquellas empresas que tienen un proceso de fiscalización con la OJBP y que desean acogerse a unos beneficios que veremos más adelante. Sin embargo, el próximo mes, para el 1 de julio, se vienen unos nuevos cambios en la planilla pila que conllevarán a nuevas validaciones que las empresas tendrán que empezar a verificar, ¿sí? Y finalizaremos esta implementación de resolución hacia el mes de octubre, donde ya se va a afectar puntualmente un grupo específico de aportantes, que son aquellos pagadores de pensiones, aquellas entidades que tienen la responsabilidad de pagar las mesadas pensionales de los pensionados en Colombia. Vamos a iniciar y ustedes se van a dar cuenta en la parte superior izquierda que van a encontrar un sello que tiene que ver con la fecha en la que se implementó o se piensa en implementar estos cambios. Esto nos ayudará, digamos, a orientarnos frente a cuáles ya están implementados y cuáles son los que vienen al 1 de julio y cuáles finalizarían para el 1 de octubre, ¿no? Iniciamos con los aportes de las personas privadas de la libertad con convenio u orden de trabajo. Y es que esta medida se implementa debido a que el decreto 4020 del 2019 estableció las condiciones especiales del trabajo penitenciario en la modalidad indirecta, habilitando a las personas que se encuentren privadas de la libertad que desarrollen actividades como mecanismo de resocialización o redención de pena, que a partir del 1 de abril pudiesen contar con el pago del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la planilla pila. Este aporte estará condicionado bajo el uso de un nuevo cotizante que veremos a continuación, y es básicamente el cotizante 64. Este cotizante 64, trabajador penitenciario, tiene las siguientes características que debemos tener en cuenta. Y es, primero, que aportarán únicamente al Sistema General de Riesgos Laborales. Es decir, no van a hacer aportes ni a pensión, ni a salud, porque ya, digamos, en el tema de salud están cubiertos por el sistema de salud del INPEC. Pero entonces, en este caso, como están desarrollando unas actividades, solo tendrían que realizar el aporte al sistema de riesgos laborales de forma vencida y por 30 días, ¿no? Este aporte lo realizarán en las empresas o personas naturales que contraten como tal, o que tengan, no contraten, perdón, sino que tengan este tipo de usuarios, lo realizarán a través de la planilla tipo Y, que es la planilla de independientes de empresas. El aporte a riesgos laborales estará a cargo de la entidad o persona natural contratante, o el establecimiento de reclusión donde el trabajador penitenciario presta el servicio como tal. La clase de riesgo que se manejará en este sentido se determinará según la actividad principal de la entidad o persona natural contratante o de establecimiento de reclusión, donde esta personita esté como tal realizando las actividades, ¿sí? Y es importantísimo que se pagará la tarifa más alta, pues de acuerdo a, digamos, si la entidad tiene
diferentes clases de riesgo deberá hacer el aporte por esta personita sobre la tarifa de riesgo más alta. También es importante que este cotizante solo será permitido para periodos marzo 2020 y posteriores. Quiere decir que como esta figura empezó a aplicar a partir del 1 de abril y el riesgo se paga vencido, entonces a partir de marzo 2020 es que esas entidades podrán hacer uso de este tipo de cotizante, ¿sí? ¿Qué novedades se van a poder reportar? Básicamente, todas las novedades que puedan llegar a afectar el sistema de riesgos laborales. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar una novedad de ingreso, un retiro, una incapacidad de riesgos laborales, las variaciones salariales, ya sean permanentes o transitorias, y las variaciones de centro de trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de incapacidades generales, ingresos o retiros, se debe tener en cuenta que únicamente estas novedades se reportarán de manera informativa, porque siempre deberán hacer aportes sobre los 30 días del mes. Digamos, este cotizante también tiene algo interesante para las entidades y es que la remuneración del trabajo penitenciario indirecto no constituye salario. Entonces, aquellas entidades pues no van a crear un vínculo laboral con esta persona. Por ende, digamos, ese aporte esos ingresos que este trabajador penitenciario esté teniendo, pues no van a tener, digamos, ese carácter salarial, por así decirlo, ¿sí? Vamos a ver a continuación el segundo cambio, ¿sí?, que fue implementado y tiene que ver con una aclaración que definió el Ministerio de Salud respecto al manejo de las planillas de sentencias judiciales. Entonces, hay que tener en cuenta que frente a las sentencias judiciales existen hoy en día a través de la planilla PILA, existen 3 usos que se pueden dar a este tipo de planilla, la planilla J. Entonces vamos a ver una a una cuáles serían esas características. Cuando hablamos de sentencias por reintegro, en este caso se deberán pagar aquellos valores correspondientes a los salarios y prestaciones económicas compatibles con el servicio desde la fecha de la desvinculación irregular. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando es una sentencia por reintegro, posiblemente el trabajador demandó a la empresa ante un juez y el juez determinó, falló a favor del trabajador, donde le ordena a la empresa que reintegre al trabajador a las actividades y se ponga al día tanto con salarios como con el pago de los aportes de seguridad social y fiscales que haya lugar según lo determine el juez. ¿Qué características tiene como tal esta planilla? Uno es que el ingreso base de cotización para el cotizante en la planilla J no podrá ser inferior a un salario mínimo. Claro, y eso es porque cuando este trabajador, pues como lo despidieron, ¿sí?, y el juez falla que lo deben reintegrar, entonces como no hubo descuentos de seguridad social ni salarios, debe hacer mínimo los aportes sobre el salario mínimo. Sin embargo, pues el juez determinará sobre qué monto se realizarán como tal estos aportes. Y también es importante tener en cuenta que solo se permitirá el uso para estos casos para periodos a partir de abril de 1994, que fue cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Continuamos con otro uso que se le puede dar a la planilla de sentencias judiciales, la planilla tipo J, y tiene que ver con el contrato realidad. Entonces, ustedes se preguntarán, no sé si de pronto todos tienen conocimiento, ¿qué es un contrato realidad? Y básicamente el contrato de trabajo realidad es aquel que resulta de una relación contractual civil o comercial que el juez declara como una relación laboral, en vista que se encuentran configurados los elementos de una relación laboral independientemente de la denominación que las partes hayan dado al contrato. Eso se da, digamos, como ejemplo, los contratistas. Entonces, un contratista, esa modalidad de contrato es diferente a un contrato laboral porque es un contrato de prestación de servicios donde no primaría una de los tres requisitos que exige el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 23, asociado puntualmente
a cuáles son esas características para que se vuelva un contrato de trabajo. Uno es, recordemos, que el servicio que se debe prestar es personalmente por el trabajador, ¿sí? O sea, va a haber un servicio que se preste por el trabajador. La otra es la ejecución del servicio, debe presentarse una continua subordinación. Quiere decir que hay una subordinación del trabajador frente al empleador. Y tercera característica, un contrato laboral, es que reciba una remuneración por la prestación personal del servicio. Esas son las características de un contrato de trabajo. Un contrato de prestación de servicios, para el ejemplo, no tendría subordinación. ¿Sí? Si hay que hacer una actividad, si hay una prestación, hay una remuneración por la prestación del servicio, ¿sí? Pero no va a haber subordinación. Pero ¿qué sucede cuando ese contratante le está diciendo al contratista, usted tiene que venir, presentarse todos los días, de tal hora a tal hora? Ya se vuelve un vínculo de subordinación. Y los jueces fallan, este es un principio fundamental para la decisión que pueda determinar un juez. Entonces es en estos casos cuando si se presenta que hubo una subordinación para el contratista, el juez puede fallar y decir, esto es si estamos hablando de un contrato, contrato realidad, ¿sí? Por ende, obliga a que el contratante tenga que, digamos, le cambie, por así decirlo, la modalidad del tipo de contrato y tenga que ponerse al día desde que falle el juez por todos esos periodos en los aportes, prestaciones sociales a que haya lugar. Entonces, en este caso, hablando de seguridad social, si el independiente pagó solo pensión y salud y riesgos laborales, el juez le tendrá que fallar, posiblemente le ordene al empleador que se ponga al día con los parafiscales, ¿sí? Y todas las condiciones que puedan presentarse en ese sentido. ¿Qué validaciones tendrá como tal este tipo de contrato realidad a través de la planilla tipo J? Básicamente que el IBC del cotizante puede ser inferior a un salario mínimo y es claro porque si el contratista, digamos, realizó el pago de la seguridad social, digamos, hizo un aporte a caja de compensación sobre el 2% y como se vuelve un trabajador dependiente, entonces ordenará para que realice el pago el contratante sobre lo que hizo falta del 2% para llegar al 4%, es decir, ese otro 2%. Y así con los temas de seguridad social, ¿no? En este caso, también aplicaría la validación de que solo se podrán utilizar planillas J por contrato realidad para periodos a partir de abril de 1994. Y el último caso que aclara el Ministerio de Salud frente al uso de la planilla tipo J tiene que ver básicamente con las sentencias por reliquidaciones. ¿Sí? Y un ejemplo puede ser cuando un juez condena o determina que el empleador deba incluir factores salariales que no se tuvieron en cuenta en el pago inicial, ¿sí? Objeto de fallo del juez. Entonces, digamos, resulta que hubo una demanda, el empleado demandó a la empresa y efectivamente la empresa hizo los aportes a seguridad social juiciosamente durante todos los periodos. Sin embargo, el juez determina que no se incluyeron, digamos, unas bonificaciones o que si eran salariales, unas comisiones o algún tipo de factor salarial que sea determinante. En este caso, se tendría que hacer como tal ese ajuste que ordene el juez, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué características tendrá esta planilla J por sentencias de reliquidación? Que el ingreso base de cotización también podrá ser inferior a un salario mínimo, porque recordemos, el empleador sí realizó el pago, sin embargo, el juez determina es que se incluyan unos factores salariales. Entonces, posiblemente en ese orden de ideas lo que hizo fue incluir, digamos, pagó sobre 1.000.000 de pesos y le faltaron 100.000 pesos de unas comisiones. Entonces, tendrá que hacer el aporte sobre esos 100.000 pesos restantes, ¿sí? Entonces, por ende, sí podría ser inferior al salario mínimo. También se mantiene la validación de periodos a partir de abril de 1994. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de aportes al régimen de prima media, con prestación definida hoy en día de Colpensiones, solo se permitirán estos aportes a este régimen a través de la planilla tipo J para periodos septiembre de 2006 y posteriores, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es importante también que tengan en cuenta los usuarios que vayan a hacer uso de este tipo de planillas, que para
el uso de las sentencias judiciales y cuando estos aportes vayan dirigidos directamente a Colpensiones, antes de hacer uso de esta planilla, es importantísimo que el empleador se acerque a Colpensiones y le solicite la liquidación de la sentencia judicial, ¿no? Para que los valores que vayan a ser liquidados en esta planilla tipo J a través de la planilla pila sean los que Colpensiones reporte a la entidad, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces es muy importante esa información. Sí, a las empresas que hoy en día, esperemos que muchas de las que estén en este momento acompañándonos en esta sesión no hayan sido, digamos, visitadas por la UGPP, ¿no? Tiene que ver básicamente con unos beneficios que fueron establecidos con la Ley de Crecimiento Económico o Ley 2010 de diciembre del año pasado. 2010 de 2010. ¿No? Y tiene que ver con unos cambios que se implementaron en la planilla tipo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que con la aprobación de la Ley 2010 de 2019, o como les decía, Ley de Crecimiento Económico, se modificó la planilla tipo O, obligaciones determinadas por la UGPP, con el propósito de permitir la liquidación y pago de aportes a todos los sistemas de la protección social y parafiscales de aquellos aportantes que se encuentren en un proceso de fiscalización ante la UGPP. ¿Cuál es el beneficio? Básicamente, esta ley otorga una reducción en los intereses de mora para los sistemas diferentes a pensión, es decir, una reducción en intereses de mora para salud, riesgos laborales, caja de compensación, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que está entre un 70 o un 80%, es decir, podrá obtener un 70% o un 80% dependiendo de algunas de las características que veremos a continuación. Y este mecanismo se utilizará básicamente a través de la planilla tipo, es decir, que estos beneficios están siendo utilizados por los aportantes haciendo uso de la planilla tipo. Esta planilla va a tener, y para poder saber el aportante qué beneficio puede obtener, fue que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y de la Protección Social, con esta resolución habilita unos indicadores, ¿sí? Van a existir 7 indicadores que dependiendo de cada uno de ese indicador en el cual se encuentre relacionado el empleador, pues se le otorgarán el descuento del 70% o del 80% en los intereses de mora, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el indicador 1 puede ser utilizado por todos los aportantes que se encuentren en un proceso de fiscalización ante la UGPP. Y, importantísimo, que tengan la voluntad de hacer las correcciones propuestas por la unidad, ¿sí? En este caso, también es importante que tengan, o sea, que adicional a la voluntad de realizar estas correcciones, hayan sido notificadas por esa unidad, ¿sí? Por la UGPP. Y por los cuales también es importantísimo que no van a aplicar reducción en el pago de intereses moratorios, es decir, que no van a tener beneficios. Es importante también que ustedes, los aportantes del sistema de seguridad social que se encuentren en esta condición, es decir, que tengan un proceso de fiscalización ya con la unidad, con la UGPP, y que deseen de forma voluntaria realizar los pagos que la unidad ya le dijo, y que no van a tener como tal estos beneficios, es que lo hagan a través de esta planilla, ya que esta planilla no tiene todas las validaciones que hoy en día tiene la planilla, digamos, N de correcciones en la planilla PIL. Eh, también es importante que tengan en cuenta aquellos empleadores que no es necesario que el aportante presente solicitud a la unidad para realizar el pago. Todos los aportantes en proceso de fiscalización con requerimiento para declarar y o corregir se encuentran habilitados para utilizar este mecanismo con el indicador.
Vamos a continuar con el siguiente indicador, que es el indicador número 2. Y aquí ya vamos a empezar a ver que a partir del indicador 2 es que se empiezan a ver todos la reducción en intereses de mora, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son estas características para que pues cada uno de los aportantes vaya, digamos, entendiendo sobre qué beneficio puede aplicar y cuáles serían, digamos, las validaciones que tendría el operador de información para su uso. El indicador número 2 hace referencia a la exoneración del 80% de los intereses de mora para los sistemas diferentes a pensiones. Entonces, ¿por qué el sistema de pensiones no va a tener como tal un beneficio? Y es básicamente porque recordemos que cuando uno realiza aportes al sistema de pensiones, los intereses, la rentabilidad que otorga como tal el fondo de pensiones se ve supeditada cuando el empleador deja de pagar y ese es el interés moratorio. Entonces, si un empleador paga o un aportante realiza el aporte a pensiones dentro de los plazos que son, pues el fondo puede administrar esos recursos y generar una rentabilidad. Cuando esto no se da, es decir, que el empleador no paga en los tiempos que son, pues se genera un interés moratorio que lo que buscaría es sopesar como tal esa rentabilidad que se dejó de tener por parte del fondo de pensiones. Es por ende que el sistema de pensiones nunca se ha visto beneficiado por por las reformas tributarias en cuanto a la reducción de intereses moratorios. Este indicador, las características son, primero, que se debe hacer una solicitud, que debe existir una solicitud de terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos de determinación. Es importantísimo que el aportante haya sido notificado antes del 27 de diciembre de 2019, que se encuentre con requerimiento para declarar o corregir en liquidación oficial o resolución que decide el recurso de consideración y que el pago que realice o sea, que realice el pago hasta a más tardar el 31 de diciembre del año 2020. De las contribuciones señaladas en los actos administrativos, es decir, de todas esas cotizaciones que ya determinó la UGPP en los actos administrativos, más el 100% de los intereses de mora en pensiones y el 20% de los intereses de mora para los otros sistemas. Recordemos que estos cálculos los realiza directamente el operador de información. Y aquí, digamos, vamos a ver, les voy a contar cómo sería más o menos un caso para un aportante que se encuentre en esta condición. Primero, los indicadores son suministrados por la UGPP en una base de referencia que entrega esta entidad al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dispone mensualmente a los operadores de información. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una empresa que tiene un acto administrativo y pues y puede acceder al beneficio del 80% de reducción en intereses moratorios, lo más seguro es que la UGPP, si ya aplicó para acceder a este beneficio, la UGPP lo va a reportar en esa base de datos con el indicador número 2. Y el operador de información, con base en esta información, es que le permitirá realizar los cálculos de esta forma, ¿sí? Con el 80% de reducción en los intereses moratorios para salud, riesgos y para fiscales, ¿no? Entonces, miren que aquí lo interesante es que, así como está el indicador 2 y el resto de los indicadores con beneficio, entonces la UGPP es la que determina para cada aportante cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, el operador de información lo único que hace será cargar esa información y si el NID de la empresa está en esta base de referencia y si el cotizante, como veremos más adelante dentro de las validaciones, se encuentra registrado en esa misma base, pues le habilitará los indicadores que corresponden. Continuamos con el indicador número 3. También hay un 80% de reducción en los intereses de mora para los sistemas diferentes a pensiones. Aquí también debe existir una solicitud de determinación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos de determinación. Sin embargo, este indicador 3 es para aquellos aportantes que se encuentren antes del 27 de diciembre del año pasado, 2019, en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial. Y en este caso,
eh, se deben encontrar con requerimiento para declarar o corregir liquidación oficial o resolución que decide el recurso de reconsideración. En este caso, los pagos de las contribuciones señaladas no tienen una fecha límite para ser pagadas. Sin embargo, la entidad que se encuentre como tal en proceso de liquidación forzosa administrativa deberá garantizar los pagos de las contribuciones señaladas en los actos administrativos, el 100% de los intereses de morado que le corresponden al sistema de pensiones, más el 20% de los intereses para los sistemas diferentes a pensiones. Entonces vemos que es muy similar al anterior, la diferencia es que aplica ya para aquellas entidades que se encuentran en liquidación forzada. Liquidación forzosa, perdón. Continuamos con el indicador número 4. También mantenemos con este indicador una exoneración del 80% de los intereses de mora para los sistemas diferentes a pensiones. La diferencia es que debe haber presentado una demanda contra las actuaciones administrativas de determinación antes del 27 de diciembre de 2019. Este proceso el proceso contra la liquidación oficial debe encontrarse en única o primera instancia. En este caso, para que le aplique como tal este beneficio con este indicador, e importantísimo es que el pago sea realizado hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, que prácticamente para estas aportantes que se encuentren en esta situación, que se encuentren con liquidación oficial en única o primera instancia, solo tendrán hasta el 30 de junio de este año para realizar el pago de las contribuciones señaladas en los actos administrativos, más el 100% de los intereses para el sistema de pensiones y el 20% de los intereses para los sistemas diferentes a pensiones. Vamos a continuar con el indicador número 5. Entonces ya nos quedan 3 indicadores, 5, 6 y 7. Cuando hablamos del indicador número 5, hace referencia también a una exoneración del 80% de los intereses de mora para los sistemas diferentes a pensiones. En este caso, debe presentar una solicitud de conciliación judicial de los procesos administrativos de determinación. Y el proceso contra la liquidación oficial debe encontrarse en única o primera instancia para poder acceder a este beneficio. También es importantísimo que se encuentren antes del 27 de diciembre de 2019 en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial. Entonces vemos que al igual que el indicador número 3, este indicador va dirigido directamente a aquellas entidades que se encuentran en liquidación forzosa administrativa. Y como lo vimos también con el indicador número 3, el pago de las contribuciones señaladas en los actos administrativos debe realizarse con base en lo que hayan definido estos mismos actos. Debe garantizar el 100% del pago de los intereses de mora para el sistema de pensiones y el 20% de los intereses para los demás subsistemas. Entonces vemos que son muchos los beneficios que la reglamentación de la Ley 2010 pues habilita a los aportantes para que puedan acogerse y realizar los pagos de las deudas que existan por omisiones, inexactitudes o moras con el sistema de la protección social. Vamos a ver entonces a continuación el indicador número 6. Y con el indicador número 6 vamos a ver que ya la exoneración o reducción de los intereses de moratorio ya no es del 80, sino a partir del indicador número 6 es una reducción del 70%. Entonces, esta reducción del 70% de los intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensiones, es decir, a salud, riesgos laborales y parafiscales, se da porque obviamente ya estos actos administrativos están en unas etapas más avanzadas, ¿cierto? Donde se ha presentado un mayor desgaste administrativo para la unidad, por ende, pues el beneficio tiende a ser menor. Entonces, las características que veríamos frente al indicador número 6 es que se debe haber presentado demanda contra las actuaciones administrativas de determinación antes del 27 de diciembre del año pasado.
que el proceso contra la liquidación oficial se encuentre en segunda instancia y que el pago sea realizado a más tardar el próximo 30 de junio de 2020 de las contribuciones señaladas en el acto administrativo que emita la UGPP al aportante, más el 100% de los intereses de mora para el sistema de pensiones y el 30% de los intereses para los sistemas de salud, riesgos laborales y para fiscales se aplica para todos. Y finalmente vemos el indicador número 7. Este indicador número 7, entonces, también da al aportante una exoneración del 70% de los intereses de mora para los sistemas diferentes al de pensiones. Las características de este indicador serían que se debe presentar una solicitud de conciliación judicial de los procesos administrativos de determinación, que el proceso contra la liquidación oficial se encuentre en segunda instancia, que el aportante, o sea, que el acto, perdón, se encuentre antes del 27 de, perdón, que el aportante se encuentre antes del 27 de diciembre de 2019 en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial y por ende que el pago de las contribuciones del acto administrativo se haya realizado junto con el 100% de los intereses de mora para el sistema de pensiones y el 30% de los intereses para los demás subsistemas. Entonces vemos que en este caso, hasta con este indicador, vamos viendo que las fechas son mucho más cercanas, ¿cierto? Hay algunos que la mayoría de los indicadores tienen una fecha de diciembre del 2020, otros no tienen fecha, y hay unos que sí exigen que los pagos se realicen antes del 30 de junio de este año. Entonces son, digamos, para estos pagos es importantísimo que las empresas tengan en cuenta estas fechas para poder realizar de forma correcta como tal y estos pagos y que puedan acceder a estos beneficios. A continuación, entonces, les vamos a compartir, digamos, algunas apreciaciones muy importantes que deben tener en cuenta para no de pronto ir a cometer imprudencias y que no vayan a acceder como tal a estos beneficios. Entonces, primero es que en caso de que el aportante no se encuentre en la base de referencia que la UGPP entrega al Ministerio de Salud y este último se entrega a los operadores de información, y si el aportante considera que puede acogerse a sus beneficios, deberá hacer una comunicación escrita a la UGPP directamente al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, indicando que manifiesta acogerse a los beneficios y que sea incluido en la base de datos que la UGPP reporta al Ministerio de Salud. Eso sí, siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos que determina como tal la unidad para poder acceder a estos beneficios. También es importantísimo que tengan en cuenta que estos beneficios solo aplican por aquellos cotizantes que están sujetos de fiscalización. En caso de que el cotizante no figure, deberán validar, o sea, en caso que el cotizante no figure y el empleador determine que sí, que hay un cotizante que sí debería estar incluido, es importantísimo que lo reporten directamente a la UGPP para que ellos puedan hacer como tal el ajuste de la base de datos y lo puedan incluir, ¿sí? Entonces, eso quiere decir básicamente que, que la validación de los beneficios se aplica es a nivel de cotizante. Entonces, si hay o sea, un empleador no puede empezar a reportar cotizantes que no hayan sido como tal fiscalizados por la UGPP en ese acto administrativo sujeto del beneficio. También es importante que tengan en cuenta que si la deuda está asociada únicamente al pago de intereses moratorios, derivado de beneficios negados en vigencias anteriores a los beneficios de la Ley 2010 del 2019, el aportante deberá realizar el pago de estos valores directamente a cada administradora que se encuentre relacionada como tal con esta obligación, ¿sí? Y también es importante que en este caso, si estamos hablando de intereses de mora para el sistema de salud, estos aportes podrán realizarlos directamente en la página de ADRES a través del botón de pagos PDC.
También es importante que si el aportante se acoge a estos beneficios, realice los pagos con antelación a la fecha límite de firmeza de los actos proferidos por la UGPP. Así como el vencimiento del beneficio del 30 de junio, que ya nos falta prácticamente un mes nomás para que las empresas que se vayan a acoger, pues realicen todos estos procesos. ¿Por qué es importante? Porque los pagos, digamos, sobre la hora, entonces recordemos que por lo general, si uno deja para lo último hacer estos procesos, estos pagos, y es sobre las 4 de la tarde, ¿sí? Pueden conllevar a que se genere una posible extemporaneidad en el pago. Y mucho más importante si se está realizando sobre las fechas de vencimiento. Es por eso que la invitación es a que con tiempo vayan a realizando el proceso y de esta forma garantizar el pago con los beneficios con tiempo para no ir a generar más adelante de pronto inconvenientes en los procesos de validación que posiblemente puedan llegar hasta perder el beneficio. Cuando hablamos de los casos de omisión en el aporte a pensiones, es importante tener en cuenta que cuando se trata de cálculos actuariales, estos valores deberán ser cancelados directamente ante las administradoras de pensiones. A continuación vemos otro tip, por así decirlo, y es que es posible que los aportantes figuren en más de una ocasión en la base de datos de referencia entregada por la UGPP al Ministerio de Salud, ¿no? Y la cual nos comparte el mismo ministerio a los operadores de información. En este caso se puede dar porque en algunos casos el aportante puede tener más de un proceso en vigencias de años diferentes, ¿sí? Y en otras ocasiones por tener obligación de corregir a través de uno de los procesos a un sistema, digamos, de salud, riesgos y caja, y en otros procesos puede estar vinculado para hacer la corrección al sistema de pensiones. Entonces, por eso que los aportantes pueden registrar más de una vez en diferentes bases de datos y posiblemente podría darse que tengan indicadores hasta diferentes para cada uno de los cotizantes. Hemos visto hasta el momento los cambios que se implementan se implementaron ya a partir del 1 de abril. A continuación, vamos a ver los cambios que serán implementados a partir del 1 de julio. Entonces, en un mes, la invitación es a que estén muy atentos porque contaremos con hasta un mes para hacer los desarrollos, cambios, ajustes que requieran o entendimientos de la reglamentación para empezar a partir del 1 de julio a operar estas nuevas medidas. Entonces vamos a ver a continuación que a partir del 1 de julio se modificará un cotizante que existe ya en la pila, que es el estudiante de posgrado en salud. Y esto se da básicamente porque el decreto 4020 del 2019 estableció las condiciones especiales de trabajo para este tipo de personas, ¿sí? Entonces a continuación vamos a ver cuáles son las características y una es, perdón, claro, no es el decreto, no es el decreto 4020, sino es la resolución 1872, la que definió como tal las características de este tipo de cotizante. Y entonces, básicamente, esa resolución 1872 de 2019 lo que hace es definir que aquellos residentes que suscriban contratos especiales para la práctica formativa en ejercicio de una relación docente de servicio, se afilien al sistema de salud y de riesgos laborales. Entonces, para esto se ajusta el cotizante 21, que antes se llamaba estudiante posgrado en salud, ahora se pasará a llamar cotizante residente, el cual será utilizado para el pago de los aportes a los sistemas de salud y riesgos laborales, por el tiempo en que dure el entrenamiento. Importantísimo tener en cuenta, quizás esta figura no va a ser utilizada por todos los aportantes que existan o de pronto que estén conectados en este momento, en esta sesión virtual. Sin embargo, es importante que aquellos aportantes que vayan a hacer uso de este cotizante 21, tengan en cuenta que el ingreso base de cotización será de un salario mínimo mensual legal vigente. Y adicional, que los operadores de información, en este caso mi planilla, validará que el aportante se encuentre relacionado en un archivo de referencia que el Ministerio de Salud va a disponer a los operadores de información. Básicamente, si hay
aportantes que hoy en día están realizando liquidaciones de cotizantes 21, estudiantes de posgrado en salud, serán estos mismos los que a partir del 1 de julio registren en esa base de datos. No tendrán que hacer ningún proceso de afiliación o de informar al operador de información, no. Digamos, esa base de datos, el ministerio la constituirá con las empresas que hasta un día antes del 1 de julio estén realizando pagos de cotizantes de 21 y ellos mantendrían como tal esta condición. Y las que posiblemente empiecen a ingresar sí tendrían que entrar a validar directamente con el Ministerio de Salud para que los empiecen a incluir en esta base de datos. Otro cambio bastante interesante que se aproxima tiene que ver con el reporte del tipo de salario para el cotizante. Y esto básicamente se da porque ADRES requiere como tal esta información en los detalles de los trabajadores que se reportan a través de la pila, en consideración que el sistema de salud para el reconocimiento de prestaciones económicas por incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, ¿sí? El ingreso base de liquidación corresponde al ingreso base de cotización, el cual, tratándose de las condiciones de los cotizantes dependientes, corresponde al salario mensual, que puede ser fijo o variable según la normativa laboral. Y esto pues puede afectar directamente el reconocimiento de estas prestaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación cómo van a operar estas medidas. Y aquí entonces va a hablar tanto para las personas que liquidan en web como las que realizan los cargues a través de archivos planos, y es el comportamiento muy sencillo. Y es que a las personas que realizamos el proceso de liquidación y pago a través de la web, no tenemos que hacer ningún ajuste, únicamente cuando vayamos a realizar la liquidación, ¿sí? Posiblemente ahí el operador nos va a sacar, el sistema nos va a decir que le informemos qué tipo de salario es, ¿no? Entonces vamos a ver entonces cuáles son estas condiciones. Primero, dentro de los cambios que se deberán implementar está donde modificaremos o se modifica como tal el comportamiento del campo que hoy en día existe como salario integral. Entonces, hoy en día existe ese campo de salario integral donde el aportante dice, si el trabajador tiene salario integral, marca el check, ¿cierto? Si es en web, o en archivo plano reporta una X en ese campo y así el operador sabe que se está hablando de un salario integral. Entonces, se va a reportar X, hablando de liquidaciones por archivo plano, cuando el valor a reportar para el cotizante sea de salario integral de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, digamos, hoy en día ya lo están haciendo, entonces no hay ningún inconveniente. En archivo plano reportan una X o en línea marcan como tal activan la casilla de salario integral. Y en este caso, hablaremos que el salario del cotizante es un salario integral. El nuevo valor, uno de los nuevos valores que aplican a partir del 1 de julio es el valor F. Y tiene que ver básicamente con cuando el tipo de salario del cotizante es fijo. Y en este caso, el valor a reportar cuando el tipo de salario del cotizante es fijo, en ejercicio de la libertad de estipulación y el monto de la remuneración ordinaria establecida para contraprestación directa del servicio se mantenga inmodificable. Básicamente eso. Decir que el salario se garantiza, el salario ordinario siempre va a ser el mismo y no va a variar. Y esa es la remuneración inmodificable para el trabajador mes a mes. Entonces mes a mes le va a pagar 2 millones de pesos. Listo. Entonces será un salario fijo. Cuando se trate de un salario que sea, que digamos esta remuneración ordinaria se derive de los resultados obtenidos, entonces vamos, o de las acciones ejecutadas, estaremos hablando directamente de un salario variable. En este caso, el aportante tendrá que reportar al cotizante a través de la planilla pila si una V, hablando de archivos planos, si se trata de un salario variable. Entonces vemos que el salario integral pasa a tener 3 comportamientos en el mismo campo para los que liquidamos a través de archivo plano. Una X cuando hablamos de un salario integral, una F cuando hablamos que el trabajador tiene un salario fijo y una V cuando hablamos que el trabajador tiene un salario variable. Esas son las validaciones que aplicarían a partir del 1 de abril.
Importantísimo, que no aplica para todos los trabajadores. Aplica básicamente para los trabajadores que tienen contrato de trabajo. Entonces, esta validación será obligatoria para los trabajadores dependientes, servicio doméstico, estudiantes de régimen especial, profesores de establecimiento particular, cotizante y miembro de carrera diplomática consular y, por último, los estudiantes de prácticas laborales en el sector público. Entonces, solo estos 6 tipos de cotizantes son los que, si ustedes como aportantes reportan a alguno de estos cotizantes, hablemos del dependiente, ¿sí? A partir del 1 de julio deberemos reportar alguno de sus valores. Si es salario integral, una X, si es salario fijo, una F, o si es variable, una V. Importante, si es, digamos, no, es que yo tengo un trabajador que tiene un salario integral, pero también tuvo unas variaciones, siempre va a primar salario variable, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre prima salario variable sobre las otras dos características, sobre salario integral o salario fijo, para que lo tengamos en cuenta. Y como aplica a partir del 1 de julio del 2020, quiere decir que si estamos en diciembre del 2020 y va a hacer un ajuste o va a hacer un pago de un cotizante de un periodo marzo de 2020, pues no es tan firme esta resolución, entonces se mantendrá, no será necesario u obligatorio reporte esta información para que lo tengamos en cuenta. Para los demás cotizantes, digamos, no es que yo tengo contratistas, yo pago una planilla ya con los contratistas, pues en este caso se dejará un espacio o vacío si estamos hablando de carga de archivos planos, porque no es uno de los cotizantes para los que se debe reportar como tal esta información. Vemos otro cambio interesante y tiene que ver con una validación contra una nueva base de datos para el sistema de riesgos laborales. Y entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día existen 2 bases de datos que tenemos para las validaciones, que en su comienzo, pues, desde el año 2012 que se implementó, que iniciamos con la resolución 6 de implementar la base de datos única de afiliados en el sistema de salud, pues ya tenemos una fuerte experiencia de, digamos, de cómo es que operan estas bases de datos. Hoy en día está funcionando sin contratiempos frente al proceso de liquidación de la planilla pila y por ende es que el Ministerio de Salud incluye una nueva base de datos que es la de riesgos laborales. Entonces, a partir del 1 de julio, ingresa una nueva base de datos en la validación de los aportes, de los pagos que se realicen a las administradoras de la seguridad social, en este caso a las administradoras de riesgos laborales. ¿Qué debemos tener en cuenta en ese caso? Primero, que la validación se realizará por aportante y cotizante. Claro, porque el aportante es el que se afilia, se vincula ante una administradora de riesgos laborales. Y por ende sus cotizantes pues tienen como tal, quedan asociados directamente a esa administradora de riesgos laborales. Entonces, es importante inicialmente que lo que dice la resolución es que la validación será sugerida, es decir, no va a ser restrictiva. Entonces, ustedes como aportantes, cuando vayan a realizar la liquidación, ya sea en web o por carga de archivos planos, les van a aparecer en la sección de mensajes una nueva información sobre la base de datos de riesgos laborales, pero no va a ser un impedimento para que ustedes puedan continuar con su pago. Es decir, que el aportante podrá determinar si continúa haciendo los pagos o si va a aplicar alguno de los cambios que vengan en esa base de datos. Importantísimo también que tengan en cuenta la responsabilidad del 100% del empleado. El operador de información, en este caso mi planilla, vamos a mostrar como tal el mensaje, pero si el aportante no lo quiere verificar en ese momento, pues perfecto, hace el pago, pero sí es importante que tenga en cuenta esa información para que pueda hacer ajustes a que haya lugar, si se aplica, ¿cierto? Y por último, no aplicará esta validación para aquellos cotizantes independientes. Claro, porque es que los independientes sí pueden afiliarse a una administradora de riesgos laborales diferente a la del aportante. Entonces, en este caso vamos a ver que esta base de datos no aplica ni para los agremiados, ni para los estudiantes, ni los concejales, los independientes voluntarios o con contrato de prestación de servicio, ¿sí? E incluso para el nuevo trabajador penitenciario no le va a aplicar como tal esta validación. Vamos a ver a continuación, entonces ya vimos los cambios que se vienen para el mes de julio, ¿cierto? Entonces vemos fuertes el de la validación de la base de datos de riesgos laborales y el de el reporte del tipo de salario para los cotizantes, ¿no? Vamos a finalizar viendo, digamos, los cambios que vendrían
a partir del 1 de octubre, que como se los informé al inicio de la sesión, va dirigido directamente para aquellas entidades que son responsables de pagar las mesadas pensionales de sus pensionados. Entonces, posiblemente, no sé si aquí estén conectadas pagadores de pensiones. ¿Quiénes son pagadores de pensiones? Un Colpensiones, un Porvenir, un Mutua, un Scandia, ¿sí? Un Protección, Colfondos, Ferrocarriles Nacionales, FOPEP, todos estos son pagadores de pensiones, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros cambios es que esta resolución adiciona en la estructura de los archivos planos de pensionados, que es el anexo técnico 3, hablando puntualmente del anexo de la resolución, dos nuevos campos. Entonces, vamos a ver, uno es el campo 62 que tiene que ver con correcciones, y eso es porque, como veremos más adelante, van a ajustar una planilla para que se utilice como la planilla N de correcciones que hoy en día utilizamos para la liquidación de activos. Entonces, este campo deberá relacionar el tipo de registro, si es A o C, y veremos más adelante porque va a tener un comportamiento muy similar a la planilla N de correcciones en una planilla puntual que es la planilla de reliquidaciones. Entonces, este campo de correcciones, campo 62 nuevo en la estructura de pensionados no activos, será utilizado de forma obligatoria en planillas de reliquidaciones, donde irá una A o una C, dependiendo del tipo de registro, y la responsabilidad de la información que reporten será directamente el pagador. Y un nuevo campo que se adiciona también en pensionados no activos es el de valor total de la mesada pensional. Y este tiene que ver con el valor que tiene un causante. Entonces, digamos, hay un pensionado, ¿cierto?, que tiene una mesada pensional de 2 millones de pesos, pero fallece. Entonces, este pensionado es el causante de que a sus beneficiarios, digamos, a sus dos hijas y a la esposa, ¿cierto?, les den proporcionalmente esas pensiones, ¿sí? Entonces, él es el causante y la esposa y las dos hijas, digamos, pasan a ser las pensionadas o los pensionados. En este caso, el valor total de la mesada pensional hace referencia al valor de la mesada del causante, que en este caso serían 2 millones, independientemente de cuánto le corresponda a cada uno de los pensionados. Por eso es diferente este valor al valor de la mesada pensional, porque claro, el valor total de la mesada pensional será de 2 millones de pesos. Sin embargo, para la esposa, digamos para fulanita y las dos niñas, el valor de la mesada puede ser 1.500.000 y 500.000. Entonces, por eso es que es diferente. Y será obligatorio según el tipo de pensión. Entonces, básicamente es para las pensiones de sobrevivencia que aplicará como tal el reporte obligatorio de esta información. Como les decía, cuando se crea ese campo de correcciones, eso es porque se modifica el comportamiento de una de las planillas que hoy en día utilizan los pagadores de pensiones y tiene que ver con la planilla de reliquidación de pensionados no activos. Y en este caso, vamos a ver que en los pagos de pensionados no activos no existía esa modalidad. Entonces, a partir del 1 de octubre, los pagadores de pensiones podrán utilizar la planilla de reliquidaciones como una planilla N, digamos, haciendo el comparativo con activos, ¿sí?, de correcciones. ¿Qué van a poder modificar? Podrán modificar el valor de la mesada pensional, el ingreso base de cotización, el valor total de la mesada pensional, la tarifa de aportes a salud y hasta los días. Que estos 5 campos son los que determinan, modifican como tal o hacen que se incremente la cotización a los sistemas de la seguridad social para pensionados. Existirá un registro A que hace referencia a que el pagador de pensiones reportará en la información del pago inicial. Entonces, pagué sobre 1 millón de pesos, sobre 900.000 pesos. Entonces, ese es el registro A. Registro C corresponderá al valor final que corresponde. Entonces, pagué sobre 1 millón de pesos, pero debe ser, pagué sobre 900.000, pero debe ser sobre 1 millón de pesos. Entonces, sabemos que ahí va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, aquí con este ejemplo lo vemos. Entonces, el registro A es como pagó inicialmente 900.000, pero el registro C es sobre lo que debió pagar realmente, que fue 1 millón de pesos. Sobre esta diferencia, que yo le coloco una R como de resultante, pero no es que ese registro exista, solo existen estos dos en la pila, el registro A y el C. Entonces, sobre esos 100.000 pesos que se realizarán los aportes a los sistemas de la seguridad social que apliquen para el pensionado.
Entonces, por eso aquí vemos que el registro C menor es el registro A, nos da el resultante o la diferencia. Y sobre esa diferencia es que se hacen como tal los aportes. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta? Primero, que la administradora de salud a reportar en ambos registros debe ser ADRES 1001. Entonces, es la única administradora que en esta planilla, o sea, esta planilla no dirige aportes a otra administradora de salud. Debe ser ADRES 1001. Segundo que debemos tener en cuenta es que la administradora de pensiones a reportar en los registros A y C puede ser diferente en cada uno, ¿sí? Y hablemos de, uno dice, venga, pero si es un pensionado, ¿cómo así que aporta pensión? Claro, cuando son sobrevivencias, posiblemente estén obligados a continuar haciendo aportes a pensiones para que accedan a su prestación económica de vejez. También es importante tener en cuenta que se van a reportar dos grupos de registros. Primero un grupo de registros A y luego unos registros C por cotizante. La suma de los días en el registro A debe ser igual o mayor a 0 y menor o igual a 30. Claro, aquí aplican las mismas validaciones que se tienen, por así decirlo, en la planilla N de correcciones de activos. La sumatoria de los IBCs y de los días reportados en los registros C deben ser mayores o iguales a la sumatoria IBC y días del registro A. Claro, no puede ser el registro C, que es como de Bipaga, no puede ser inferior a la A, porque recordemos que PILA está habilitada es para realizar aportes a los sistemas de seguridad social, no para solicitar devoluciones. Cuando se traten de sentencias de reliquidación y o retroactivos pensionales con valores diferentes a los de la pila, estos pagos se deben realizar directamente a las administradoras involucradas, en este caso, digamos, los fondos de pensiones, y si hablamos de salud, directamente con ADRES. Bueno, vamos a finalizar con la resolución 686. Vimos que la resolución 454 tiene muchísimos cambios, por algo se implementa por fases, como les dije al inicio de la sesión. Veremos a continuación la resolución 686 con los cambios que implementamos los operadores de información. Y en este caso vamos a hablar de uno muy interesante y tiene que ver con los aportes a la seguridad social sin intereses moratorios. En este caso el decreto 538 es un decreto legislativo. Lo que busca es que al realizar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales sin intereses de mora, se den en aquellos eventos en los que los aportantes realicen el pago después de la fecha límite de pago, pero lo importante es que se realice dentro del periodo que le corresponde. ¿Quiénes son los beneficiados en este caso? Vamos a ver que están beneficiados las empresas tanto públicas como privadas y las personas naturales. También están los pagadores de pensiones, las empresas pagadoras de pensiones. Entonces, todas estas entidades están beneficiadas, se pueden acoger al beneficio, donde el beneficio consiste en el no pago de intereses moratorios en la planilla PILA para los periodos causados durante la emergencia sanitaria. Entonces, aquí en la parte inferior vamos a ver que los periodos con beneficio aplicarán desde el periodo marzo 2020, abril, mayo y junio. ¿Por qué están estos en naranja? Porque recordemos que el decreto 538 determina que básicamente que los periodos con este beneficio son los que sean causados durante la emergencia sanitaria y hasta el mes calendario siguiente a la fecha de terminación de la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que la emergencia empezó en abril, quiere decir, se determinó en abril, quiere decir que el periodo de pensión marzo, es por eso que está incluido, y por ahora va hasta el 31 de mayo, no ha salido la nueva resolución con el aplazamiento, entonces la resolución actual dice que va hasta el periodo hasta el 31 de mayo. Por eso, como dice también el decreto, que un mes calendario siguiente, entonces sería hasta junio. Pero ya el presidente de la República y el ministro de Salud definieron que se va a ampliar como tal la emergencia sanitaria a partir hasta el 31 de agosto. Entonces, tendríamos que esperar a que salga el nuevo acto administrativo para ver qué otros periodos tendrían como tal este beneficio. Sí que es importante que tengan en cuenta que este decreto no hizo modificaciones sobre el reconocimiento y prestación de servicios por parte de todas las administradoras del sistema de protección social. Por lo que el pago de estos aportes después de las fechas establecidas puede conllevar inconvenientes con el reconocimiento de servicios, prestación de servicios y subsidios que otorgan, digamos, algunas de las entidades, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, que aun cuando se ahorran, digamos, unos intereses, pueden estar viéndose afectados o los trabajadores se pueden ver afectados por el pago extemporáneo.
Y finalmente está el de reducción en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones. Entonces aquí vamos a ver quiénes son los beneficiados. Las empresas, tanto públicas como privadas, como las personas naturales, es decir, los trabajadores independientes, ¿no? O las personas naturales que tengan a cargo, digamos, un servicio doméstico. ¿En qué consiste el beneficio? Básicamente es en la reducción del aporte al Sistema General de Pensiones en los periodos de abril y mayo. Entonces, aquí vamos a ver a continuación cómo se comportaría esta medida y es, el aporte se realizaría en un 3%, que es lo que dice básicamente el decreto 558. Entonces, se realizará, no estarán obligadas las empresas a hacer un aporte del 3% para los periodos de abril y mayo. Del 16%, podrán hacer un aporte del 3%. ¿No? Pero en este caso, ¿cómo se va a hacer ese aporte del 3%? Cuando hablamos de empresas, el empleador pagará el 2.25% de ese 3% y el trabajador o al trabajador se les contará el 0.75% para completar ese 3%. Si hablamos de trabajadores independientes, el trabajador independiente asumirá el 3% completo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué condiciones debemos tener en cuenta para el uso de esta planilla? Entonces, primero, que no es una medida obligatoria, por lo que el aportante puede optar por pagar con la tarifa del 3% o, si desea, puede continuar haciendo los aportes con la tarifa habitual. Los periodos cobijados por esta medida son abril 2020 con pago en mayo de 2020 y mayo con pago en junio de 2020. Es importantísimo que tengan en cuenta esa información. El aportante puede reportar trabajadores con tarifa del 3% y otros con la tarifa habitual, claro. Entonces una empresa puede decir, venga, yo tengo personas que están próximas a pensionarse, les faltan menos de 10 años y si yo les hago este aporte, les bajo la cotización al 3%, los puedo afectar, ¿sí? Entonces la empresa podría tomar una decisión y decir, a todas estas personitas que están próximas a pensionarse, les sigo pagando el 16%, y a estas otras personas continuaré haciéndoles el pago con el beneficio del 3%. Esa es una decisión que puede tomar la empresa. En los casos en los que el ingreso base y cotización de pensiones del cotizante supere los 4 salarios mínimos y se reporte tarifa de 3%, es decir, con beneficio, no se debe realizar aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. En este caso, la resolución sí lo aclara, el decreto no lo determina, pero esta resolución 686 sí define que no existe forma de hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional cuando la empresa, por ese cotizante, va a hacer aporte del 3% a pensiones. Si se reporta el cotizante suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada, y se acogen a la tarifa de pensión del 3%, se debe mantener ese aporte del 3%, sin embargo, será el aportante quien asume la totalidad de ese pago. Entonces, ese 3% lo debe pagar en su totalidad el trabajador. El aportante, aquí vemos para finalizar, si el aportante puede acogerse al beneficio por aquellos cotizantes que reporten de manera habitual tarifa especial a pensión. Es decir, si hay una empresa que tiene trabajadores con tarifa de alto riesgo, digamos 26% del CTI o de la aviación, CACSDAC, ¿sí? O de la fiscalía, sí. Estos aportantes se pueden acoger y dejar de pagar, digamos, el 26% y acogerse a pagar solo el 3%, ¿sí? Entonces, esta decisión importante que tengan en cuenta la toma el empleador, el aportante. No es obligatorio consultarlo con los trabajadores. Eso quiere decir que es el aportante quien toma la decisión y como es un beneficio económico en medio de esta emergencia sanitaria y económica, entonces sería interesante evaluar esa situación, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Entendemos que son muchos los cambios que se están dando en el pago de aportes a la seguridad social. Por eso los invitamos a estar muy pendientes de las noticias que publicamos en nuestro portal www.miplanilla.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como miplanilla.com, en Twitter estamos como @miplanilla, y también qué tal si nos visitan por nuestro canal de YouTube, miplanilla.com, en donde encontrarán también mucha información sobre todos estos cambios que se están presentando.
El tiempo no nos favoreció, son las 12:05. En nombre de mi planilla, les agradecemos su participación y todas las inquietudes que tengan, por favor, en nuestros canales de atención, estaremos muy atentos a colaborarles y apoyarles, ¿sí? Les deseamos un feliz lunes y éxitos en el resto de semana que les queda. Muchas gracias, feliz tarde.